Hermanos, el domingo pasado seguimos con la predicación en el libro de Juan, capítulo 16. Hemos terminado en el versículo 4, capítulo 16. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, y te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que me ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros, oh Dios, como agua viva, Señor, que sacia realmente nuestra sed y que pueda fortificar, Señor, nuestro espíritu y podamos salir de aquí, Señor, alegres de poder haber oído tu palabra una vez más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que, hermanos, terminé la última predicación con las palabras de Jesús, animándonos para que cuando venga la persecución, nosotros estemos firmes y seguros en nuestra salvación. Que cuando venga la persecución, podemos tener seguridad de nuestra salvación. Y voy a leer el texto, es del capítulo 16, del 5 hasta el 24. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de eso que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, hermanos. Así que, hermanos, todo está escrito, todo está revelado en la palabra del Señor.
Solo tenemos ahora que saber interpretar la palabra del Señor. Pero interpretar los tiempos sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Entonces, cuando hacemos eso, intentamos hacer esto, empezamos a salir de la palabra del Señor y ya poner palabras que el Señor no ha dicho y buscamos unos fines de tiempos tan complicados, ¿no? Cosa que el Señor no ha dicho, porque solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender los fines de los tiempos. Jesús enseñaba todo lo que había oído del Padre a sus discípulos. Y Jesús estaba con ellos, Jesús andaba con sus discípulos, pero físicamente, porque nosotros por fe creemos que el Señor está. Nosotros por fe le vemos, por fe le creemos. Pero los discípulos tenían a Jesús físicamente ahí, a su lado, habían andado con él, haciendo parte del ministerio de Jesús. Pero ahora Jesús decía a sus discípulos que volvería al Padre. Y eso para ellos eran, ¿qué es lo que podían entender? Que volvería al Padre. Y en este instante, hermanos, me acordaba de mis nietos. Bueno, tengo 6, ¿no? Pero me acordaba de esos 2 que están más cerquitas, ¿no? Del tema de la guardería, ¿no? Y todos los padres que tienen niños que van a llevar al colegio por primera vez, sabemos que este niño ha estado ahí con los padres mucho tiempo. El padre y el hogar demuestra esta seguridad que tienen los niños, ¿no es así? El niño se siente seguro con los padres. El niño se va a caer, el padre se tira para que no se haga daño. Hay un cuidado excepcional. Y Jesús hacía eso con sus discípulos. Estaba andando con ellos, cuidando, enseñándoles todo el tiempo. Pero cuando este padre llega, ese día, que tiene que llevar a su hijo al colegio o a la guardería, depende, no sé, de la edad. ¿Podéis imaginar esta imagen? El niño va ahí o bien en el brazo del padre o de la madre, o bien agarrado de las manos de los padres, y llegan ahí. Esos padres le dejan ahí al niño, y el niño, ¿podéis imaginar esa imagen? Y el niño mira atrás con aquella carita de duda, de miedo, de qué es lo que está pasando aquí. Mi seguridad son mis padres, ahora me dejan aquí. ¿Quién es esa persona que ha agarrado de mi mano, que me está llevando para adentro? Camila quiere llorar, pero es así, porque ha pasado con ella. ¿Podéis imaginar esta imagen? Es triste porque, claro, la seguridad de un niño son sus padres. Y ahora resulta de que ellos van andando para adentro y sus padres van andando para no mirar hacia atrás, para no ver qué está pasando, ¿no? Jesús tenía que partir, tenía que ir. Los discípulos estaban ahora mismo en esa tesitura también. Y pensando, pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que tiene que ir al Padre. Y nosotros, ¿qué de nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Podéis imaginar esta escena? Jesús dice, ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde voy? Jesús hace esa pregunta, ¿no? ¿A dónde voy? Es que si podemos imaginar la situación y ponernos en la piel de los discípulos en aquel momento, ¿qué pregunta podían hacer ellos? ¿Podéis imaginar las dudas, el miedo que tenían ellos? Es que ellos no tenían ganas de preguntar nada. Me imagino que no tenían ninguna ganas de preguntar. Jesús dice esto. Jesús dice, ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. Yo creo que había tanto miedo, no sabían qué decir. Ellos sabían que todo lo que Jesús decía, cumplía. Entonces ahora ellos sabían que Jesús iba. Pero la duda que tenían ellos en este momento, ¿podéis imaginar? La seguridad de ellos se marchaba ahora. No sabían qué decir, como ese niño que el padre lo deja ahí en la puerta del cole, ¿no? No sabe qué decir, simplemente mira con los ojitos así a los padres que se marchan. Me imagino qué puede estar pasando en la cabeza de ese niño, ¿no? Viendo a los padres marchar, y ahora me deja aquí, ¿quién es esa persona que está conmigo? Hay una inseguridad, ¿no? Pero Jesús les dice a sus discípulos unas palabras, hermanos, que es para la iglesia del Señor. Ahí en el versículo 7.
Él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. En ese momento los discípulos todavía no entendían qué es eso que el Señor está diciendo. Además, hay que creer mucho, ¿no? Pensar, yo me voy, pero no os preocupéis, yo voy a enviar a alguien, ¿no? Y tú estás viendo a esta persona, tú no quieres que se vaya. ¿Será verdad que ella va a enviar a alguien, aunque ellos sabían que todo lo que decía Jesús se cumplía, pero había ese miedo, el miedo de la separación, ¿no? Nos conviene, hermanos, a todo el mundo que Jesús esté con el Padre. Nos conviene a la iglesia. ¿Y por qué nos conviene? Nosotros podemos ver en el ministerio del Señor Jesús, los 3 años de ministerio de Jesús, por dónde anduvo Jesús, ¿no? Judea, Samaria, él anduvo físicamente por poco espacio, por pocos sitios, él no anduvo mucho, ¿verdad? Él no estuvo en Brasil, no estuvo en Argentina, no estuvo aquí en España, no, él anduvo en un espacio, una región muy pequeña, pero Dios no está limitado a esa región. Dios tiene un amor grandísimo para todo el mundo, pero ¿cómo es que el Evangelio del Señor podía alcanzar tamaña dimensión? Podía llegar hasta los confines de Brasil, hermanos, que no queréis imaginar lo grande que es Brasil, ¿eh? Soy de Brasil y no conozco nada de Brasil. Si miro yo en el mapa y empiezo a apuntar y poner los dedos así, ¿qué es lo que yo conozco? Es gigantesco aquello. Pero allí está la palabra del Señor. Escuchamos por testimonios de misioneros que están en las selvas, metidos por todos lados, predicando el Evangelio del Señor. Ha llegado el Evangelio del Señor. Y este es el amor de Dios. Si Jesús hubiese quedado, si no hubiese ido, ¿dónde estaría hoy entonces, verdad? Su ministerio, si Él no hubiese enviado el Espíritu Santo que hoy habita en nosotros. Amén. Hoy el Evangelio ha llegado por todas partes. Es verdad, quizás hay sitios que todavía no han llegado el Evangelio del Señor, pero está por todas partes. Por eso dijo Jesús, os conviene que yo me vaya. Era la única forma de que el Evangelio se expandiera de verdad y a la velocidad que iba a expandir, ¿no? Era por medio de su muerte. Y es impresionante esto, ¿verdad? Era por medio de la muerte de Jesús. Él tenía que morir para que su evangelio llegase hasta los confines de la tierra. Solo por medio de su muerte. Si no, todos nosotros estaríamos perdidos, hermanos. Y si tú no crees que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, hermano, estás perdido. Estás perdido. Si no crees en estas 3 situaciones, porque tú puedes creer que Cristo murió, pero puedes creer que Él no resucitó. Puedes creer que Él resucitó, pero puedes creer que Él no ascendió. Si pierdes el blanco en uno de esos tres hechos, estás perdido. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo para quitar nuestra condenación. Así que si alguien cree de esta manera, está condenado, hermano. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso no habrá excusas en aquel día. Es nuestra incumbencia andar en la palabra de Dios, aun cuando hay cosas difíciles de entender. Por supuesto, ¿cuántas cosas difíciles hay para entender en la palabra del Señor? Muchas. ¿Cuántas cosas tenemos que llevar a cabo y no entendemos lo que hemos escuchado humanamente? Es difícil llevar a cabo, pero lo que hemos escuchado en la escuela dominical, hay un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Porque nuestra carne no quiere. Muchas cosas que podía haber dicho el Señor, no lo dijo, porque en aquel momento, sería muy difícil para que los discípulos entendieran lo que
todo lo que el Señor quería decir. Ahí en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, yo os pido que pongáis bastante atención en este versículo, porque tiene una enseñanza muy importante para la iglesia del Señor. Una enseñanza que rompe, que derriba por tierra toda la falsa doctrina de los falsos pastores, de los falsos maestros. ¿No es así? Él dice que es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda la verdad. Es Él. Y además, el Jesús había dicho hace nada que todo lo que dice el Espíritu Santo es lo que Él ha oído del Padre. Amén. O sea que no es esas profecías que se dicen por ahí. El Espíritu Santo me ha dicho, ojo, cuidado con este tipo de enseñanza. Dice el versículo 13, vamos a leer otra vez, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo, por eso tenemos que probar si la profecía es del Espíritu Santo, o si la persona realmente viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Porque Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Esta es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El mismo Señor Jesús ha dicho. Jesús cuando vino en un cuerpo humano. Él era limitado en ese sentido. Pero ahora el Espíritu Santo viene y alcanza a todo el mundo. Y ahora, hermanos, es el Espíritu Santo quien tiene todo el poder sobre nosotros. Porque Jesús ascendió al cielo. Jesús ya cumplió su función, lo que Él tenía, lo que Él ha venido a hacer. Está cumplido, está consumado. Pero ahora, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Es Él. Y por causa de este evento, hoy se predica el Evangelio por todo el mundo. Porque hoy el Espíritu Santo está aquí. Jesús dijo, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que el Señor está diciendo que el que cree en Él incluso hará obras mayores. Ahora cuidado, ojo con esto. Lo que yo estoy diciendo aquí es que el Señor Jesús predicó en una región. Pero ahora, fijaos, ¿dónde está ahora la palabra del Señor? ¿No? Por medio del Espíritu Santo avanzó rápido y ya casi en todo el mundo se predica la palabra de Dios. Los discípulos empezaron predicando allí en la región de Jesús, pero hoy su evangelio ha llegado a todas partes. Es Él, es la obra del Espíritu Santo y no aquellos que siguen todavía escribiendo la Biblia. Solamente podemos creer en la obra del Espíritu Santo, no aquellos que piensan que todavía con sus nuevas profecías siguen escribiendo la palabra del Señor. Es un error, es un equívoco. No hay una nueva Biblia, ni hay que aumentar libros de la Biblia. El Espíritu Santo es el único que habla la verdad de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo no nos habla por su propia cuenta, sino de lo que oye del Padre. ¿Os dais cuenta? Yo os pido a todos los miembros de esta iglesia que si tenéis, hermanos, de hecho se ha escuchado aquí, alguien habló aquí en la escuela dominical, que si alguno tiene la tentación de seguir la obispa no sé cuánto, el obispo no sé qué, el apóstolo no sé cuánto, la apostoliza no sé qué por internet, yo os pido que no hagáis.
no seguís esta falsa enseñanza. Gente que se está engañando a personas con falsa profecía, y hay iglesias que están llenas a rebosar, pero como hemos dicho, los que no son del Señor, pues que hagan y que crezcan, pero los que son del Señor, hay corrección. Yo os pido que no haga esto. Hay muchos charlatanes en la red, muchos. Jesús dijo en el versículo 13 que es el Espíritu Santo quien nos hará saber las cosas que habrán de venir. Es Él, no la obispa. Vuelvo a repetir, porque a veces yo escucho cosas que yo digo, Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y es Él que nos abre la mente para el entendimiento de su palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, yo cogí la Biblia y empezaba a leer y no entendía nada? Y no entendía, no sabía el por qué no entiendo. Yo veía que mi mujer entendía, pero yo no. Yo digo, pues yo no entiendo, ¿por qué yo leo y no entiendo nada? Si el Espíritu Santo no nos abre la mente, no podemos entender. Es un libro como si fuese un libro cualquiera. Es el Espíritu Santo el quien nos ayuda a entender. Así que debemos de hacer caso a la palabra del Señor. ¿Has encontrado algo? Una pregunta que hago. De verdad, en la Biblia, que vaya en contra de ti, que te ofende, que te lleva a la ruina? ¿De verdad has encontrado alguna vez algo en la palabra de Dios que es malo para ti, que te hace daño? Es que no vas a encontrar nunca. Otra cosa es que tú no entiendas lo que está diciendo la palabra del Señor. O muchas veces has entendido, pero no quieres hacer caso por rebeldía. Pero la palabra de Dios contiene lo suficiente para que tengamos una buena vida. No solo aquí, en la tierra. Versículos 14 y 15, hermanos, dice, mira, prestar atención a estos dos versículos para que veamos cómo está conectado Jesús con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí está hablando de la Trinidad, sin ninguna confusión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1. El Señor Jesús ha ido, pero está aquí el Espíritu Santo, que viene a ser el mismo Dios, con funciones distintas. Pero es Él quien está aquí y es Él quien nos va a dar el convencimiento de la verdad. No hay confusión. Y todo lo que quiere hacer nuestro Señor Jesús se cumplirá por medio del Espíritu Santo. Podéis imaginar que cuando Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío, ¿podéis imaginar la dimensión también de estas palabras? Todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Wow! ¿Qué somos del Señor Jesús? Hermanos, ¿verdad? Y todo lo que tiene Jesús pertenece a nosotros también. Amén. Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Pensar que somos hermanos de Jesús nos tiene que producir una alegría, ¿verdad? Inmensa, porque somos coherederos con Cristo. Y coheredero significa persona que juntamente con otras es llamada a la herencia con motivo de parentesco. Por lo tanto, como somos hermanos de Cristo, somos herederos también de lo que el Señor Jesús tiene. Gloria a Dios por esto. Me gustaría ir a Romanos capítulo 8 a partir del versículo 17. Ahí dice así,
y si hijos, porque nosotros somos hijos de Dios, Padre, él dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hermanos, aún con la promesa del Espíritu Santo, la tristeza invade a los discípulos. Ahora ese versículo me parece interesante. Otro día hablaba con nuestro hermano Alites. Aquí dice, pues tengo por cierto, perdón, sí es este. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo, del tiempo presente, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y él me decía, no sé, uno piensa, ¿qué es lo que puede ser esa gloria venidera, verdad? Porque uno cuando está aquí en la tierra, él decía, piensa en un Lamborghini, wow, que es lo máximo que puede haber, ¿no? Hablando en coche. Y él me decía, ¿qué será esa gloria? Será, pero él contaba con una emoción, es que será, mira, mucho más que un Lamborghini, ¿qué será? ¿Qué será esto? ¿No? Esta gloria que el Señor tiene preparado para aquellos que verdaderamente han entregado sus vidas a Él, ¿no? Y me pareció interesante cuando él habló esto, digo, mira, es verdad. Nosotros terrenalmente pensamos en estas cosas, pero cuando pensamos que el Señor nos promete algo muchísimo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, wow, ¿qué será eso? Es que es inimaginable, ¿verdad? No podemos imaginar. El versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ellos, los discípulos, no entendían qué era lo que Jesús quería decir, qué significaba esas palabras, ¿no? Todavía un tiempo no me veis, todavía un tiempo me veréis. ¿Qué significa esto? Era muy confuso para ellos, así como es para nosotros hasta hoy, hermanos. Es confuso, por supuesto. Lo que decía Jesús era que moriría, pero que pronto ellos volverían a verlo. La palabra del Señor se cumple, aun cuando no la entendemos, porque no es porque nosotros no entendemos la palabra que no se vaya a cumplir. Sí se va a cumplir, y se cumplió. Para los discípulos no era fácil entender lo que decía Jesús. Había mucho miedo. ¿Cómo quedarían ellos viendo a su Señor muriendo en una cruz? ¿Podéis imaginar? Siendo enterrado incluso. Por supuesto que para ellos lo de la resurrección no estaba claro del todo. Ellos no tenían la fe suficiente todavía para creer en la resurrección, que el Señor Jesús iba a resucitar y volvería a estar con ellos. Por supuesto que ellos tenían esa duda. Es difícil que tú tienes una persona en quien confía en ella y ahora dice, mira, yo me voy a morir, pero no os preocupéis, dentro de poco estaré, resucitaré. ¿Tú ahora mismo creerías en esto? Difícil, hermano, porque ahora tenemos los hechos, por eso creemos. Pero los discípulos no tenían los hechos todavía. Eso iba a ocurrir. Había miedo. Estaban preocupados. Por eso el miedo y la sensación de orfandad les invaden y parecía que todo había sido como un sueño y que todo se acabaría allí mismo, que no habría más resurrección y que ellos ya no verían al Señor. Aparte tenían que soportar las burlas de la gente, aquellas risas despreciables, miradas sarcásticas, persecuciones. De hecho, hoy mismo nosotros, 2000 años después, a veces sufrimos ese tipo de cosas. Risas cuando hablamos del Señor, miradas. ¿Todavía crees en esto? 2000 años después, a veces sufrimos ese tipo de persecución. No tiene nada que ver con lo que ellos sufrieron en aquella época. Pero nosotros también tenemos que soportar muchas veces
esas miradas, esas risas. Pero Jesús dijo, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está en el versículo 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, hermanos. Y una cosita que ha dicho Gerson en una de las escuelas dominicales, yo siempre la tengo aquí, ¿no? Él ha dicho una vez y me quedé con esto, ¿no? Él dice, al final Jesús gana. Él dijo, ¿no? Y es verdad, si ahora mismo el Señor está diciendo, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, ese momento de tristeza que tenemos ahora se va a convertir en gozo. Y es verdad, porque al final, como ha dicho él, Cristo gana. Cuando conocemos a Jesús, Él transforma nuestra tristeza en gozo, en alegría. El Señor vendrá otra vez, como Él mismo prometió. Y la sorpresa de los que se ríen de nosotros, ¿cómo se quedarán ellos? ¿Con qué cara se quedarán? Porque no hay ninguna profecía que ha dicho el Señor Jesús que no se haya cumplido. Él vendrá otra vez. Amén. ¿Con qué cara se quedarán? Sea la que sea, la cara que se queden. Da igual. Para ellos ha llegado ya la sorpresa. Para nosotros no será una sorpresa. Sin embargo, nosotros, los que hemos sufrido persecución por causa del nombre de Cristo, por causa de la predicación de la palabra, nuestra cara será de alegría. Habrá un gozo tremendo en nuestro rostro. Ya nadie podrá borrar nuestra sonrisa, iglesia. En aquel día nos reuniremos todos y será una inmensa reunión, podéis imaginar, todos de todos los tiempos, todos los cristianos de todos los tiempos nos vamos a reunir en ese día, en aquel día. Incluso las familias, ¿no? Los que se han muerto también. Los que se han muerto en Cristo, ¿no? Vamos a poder verlos también en este día. Amén. Vamos a poder verles también. Y hablando de eso, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A todos los que durmieron en Cristo, el Señor lo va a traer otra vez. Y tengo un anhelo, un deseo de ver a mi abuela, de verdad. Yo ya he contado ya de mi abuela, una mujer que no sabía leer, pero un amor por el Señor impresionante. Y por ella, esa mujer analfabeta, el Evangelio creció en su familia. Así que tengo un deseo en verla. Y también es verdad que si no vemos allí a las personas que nosotros amábamos, porque pasará una vez, hermanos, nuestro cuerpo glorificado. Fijad lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. El Señor dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. No es que nosotros vamos a estar lamentando eternamente por la muerte de nuestros familiares que no han creído en el Señor. Dice que el Señor, nosotros podemos entender eso, que no solo enjugar las lágrimas, es que ya no vamos a recordar de aquello. O si recordamos, es como que no vamos a sufrir por esto. Lo que vamos a tener es gozo. El sufrimiento se acabó, no hay más. Él dice, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, no habrá llanto. No vas a estar pensando en aquel familiar que no ha querido entregar su vida al Señor. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Wow. Voy a leer otra vez. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad por su propia voluntad, sino no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Jesús anima a sus discípulos porque sufrirían sin su presencia, por supuesto, pero él dice que era por un tiempo momentáneo, era pasajero. Eso no tardaría mucho en comparación con la eternidad, en comparación con la gloria venidera. Así que lo que sufrimos aquí por causa de Cristo, hermanos, tenemos una esperanza de una gloria venidera, como hemos hablado antes, que no es inimaginable. No podemos entender. Llegaría el día en que otra vez verían al Señor amado. Entonces todo dolor y tristeza pasará de tristeza a gozo. Ese era lo que el Señor animaba a sus discípulos. Cuando tenemos dudas de algún asunto de la Biblia o de la vida mismo, decimos, y eso yo mismo he dicho muchas veces hasta leer ese texto, hermanos, hasta estudiar ese texto más profundamente. He dicho muchas veces, cuando yo llegue al cielo, quiero preguntar al Señor esa duda, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué yo hablaba con aquella persona y no quería oír, ¿no? Siempre tenemos esta duda, ¿no? De hacer esta pregunta, que cuando llegamos al cielo, pero al entender mejor el texto, yo creo que la fidelidad, la felicidad será tanta, será tanto gozo que vamos a tener. Yo creo que es que vamos a pasar de una dimensión a otra, y en este momento, como el Señor, como vamos a tener un cuerpo glorificado, una mente santa, yo creo que todas esas respuestas van a estar contestadas. No va a hacer falta más preguntar sobre aquel tema. Es como que vamos a tener claro ya. Porque ahora no solo nuestro cuerpo, sino que nuestra mente está glorificada, está delante del Señor. Ya no tenemos preguntas que hacer. Hoy nosotros hablamos por hablar, porque no sabemos, ¿no? Cuando llegue ahí voy a preguntar por qué. O ese tema en la Biblia yo no lo entiendo. Pero cuando llegamos allí, yo creo que el Señor nos va a dar el entendimiento pleno y ya no vamos a tener ninguna duda. Y todo va a estar claro. Y no vamos a hacer ninguna pregunta, más que sonreír y estar contentos y alegres delante del Señor. Ahora Jesús no está presente físicamente, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos enseña toda la verdad por medio de la verdad que es la palabra de Dios. ¿No es así? Jesús dijo en Juan 16, 24, donde estamos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y para concluir, voy a ir concluyendo, en el diario Vivir, sobre este tema dice, Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios. Antes la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente podía acercar a Dios directamente. Ha nacido un nuevo día y ahora todos los creyentes
somos sacerdotes. Hablamos con Dios personalmente. No necesitamos un interventor. Somos ahora sacerdotes. Nos acercamos a Dios no por mérito propio, sino porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha hecho aceptos a Dios. Amén. Y en Hebreos, ya concluyendo, hermanos, en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Se ha cumplido una vez más la promesa del Señor Jesús, que no nos dejaría solos. Y Él envió al Espíritu Santo para certificar a nosotros, para certificar y que tengamos esa seguridad de nuestra salvación. Hoy cada uno de nosotros tenemos acceso libremente al Padre. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la predicación de esta palabra, Señor. Perdóname porque siento indigno, Señor, de predicar tan bella palabra, tan buenas promesas, Señor. Pero tú me has puesto aquí, Señor, para hablar esa palabra. Así que gracias te doy. Que esta palabra pueda producir fruto en nosotros, producir fruto, Señor, en tu iglesia. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.